Bien, recuerden, ¿no? Las, en la clase anterior estuvimos revisando algunos conceptos que son fundamentales para el estudio de la termodinámica, sobre todo aquellos relacionados con los procesos que puede desarrollar un sistema termodinámico, ¿verdad? En particular, habíamos hablado de los procesos cíclicos, ¿no? Que es donde el estado inicial y final del sistema coinciden, y unos procesos muy importantes que son los procesos cuasiestáticos, que son los que se estudian en la termodinámica principalmente. Entonces, ayer me preguntaban sobre eh, este tipo de procesos, ¿no? Entonces, para ilustrar un poco la diferencia entre un proceso cuasiestático y uno que no cumpla con esta condición, tal que el sistema durante el proceso va pasando por estados sucesivos de equilibrio termodinámico, y entonces las variables que que nos permiten pues describir el sistema tomen valores bien definidos en cada estado en que se encuentra el sistema. Entonces, para ilustrar eso, aquí les hago una representación gráfica de un proceso cuasiestático. Entonces, los procesos cuasiestáticos se representan mediante una curva en un espacio que se llama espacio de estados. En general, las variables termodinámicas que se usan para describir los procesos que realiza un sistema termodinámico se denotan con las letras X, Y, Z. Es representativo, ¿no? Nosotros sabemos que las variables termodinámicas son la presión, el volumen, la temperatura, etcétera, ¿no? Todas aquellas cantidades físicas que nos permiten hacer una descripción del estado termodinámico del sistema. Bueno, el caso es que esta representación gráfica la podemos hacer para los procesos cuasiestáticos, porque nosotros tenemos en cada uno de los estados termodinámicos que puede ocupar el sistema valores bien definidos de las variables con las cuales lo estamos describiendo. Entonces nosotros podemos hacer una gráfica, digamos, en un sistema. Este es un sistema de dos ejes, ¿no? X y Y. Aquí, por ejemplo, la variable X puede representar la temperatura de un gas, puede ser, y, y la variable Y puede representar el volumen que ocupa ese gas. Entonces, si nosotros aumentamos los valores de la temperatura desde un valor pequeño hasta un valor más grande, entonces podemos graficar cómo varía el volumen cuando la temperatura aumenta. Entonces, para una temperatura inicial y un volumen inicial, podríamos poner un punto para los dos valores bien definidos de esas dos coordenadas que serían temperatura y volumen. Y después, durante el sistema, dejemos que el sistema realice un proceso. Entonces podemos ir eh, dibujando cada punto que represente los estados por donde el sistema va pasando, hasta el estado final, que estaría representado por estas dos coordenadas, que serían la temperatura y el volumen final, por ejemplo, ¿no? Entonces, los procesos cuasiestáticos se pueden representar en una gráfica en un espacio de estados como este. Y así podríamos tener gráficas de el volumen en función de la temperatura, o el volumen en función de la presión, ¿verdad? O la presión en función de la temperatura de un sistema termodinámico cualquiera, ¿no? Un sólido o un fluido, líquido o gas, ¿sí? Entonces, todos estos sistemas nosotros sí los podemos representar gráficamente. En cambio, cuando el proceso se realiza no cuasi estáticamente, sino que puede que ocurra de forma ¿cómo se dice? Violenta, por ejemplo, cuando se rompe un globo que contiene aire, pues ahí es muy difícil poder medir y determinar cuál es, por ejemplo, la presión y el volumen del globo en cada instante, ¿no? O alrededor del momento en que ocurre la explosión. Entonces, ese sería un proceso no cuasi estático, o sea, no puede representarse
en un espacio de estados como lo hace un proceso cuasi estático que realiza un sistema termodinámico. Entonces espero que con esta aclaración se disuelva la duda, ¿no?, que plantearon ayer. ¿Estoy en lo correcto? Sí, Sí, muy bien. Entonces ya saben, vamos a tener gráficas de presión contra temperatura, de volumen contra presión, etcétera, ¿no? Volumen contra temperatura y gráficas de otras cantidades que una se puede expresar como una función de la otra, ¿no? Bueno, entonces aclarado el punto, seguimos. Vamos a iniciar con la ley cero de la termodinámica. Esta fue enunciada más o menos en 1930. Entonces, lo que tenemos en estos dos esquemas que aparecen aquí, si se fijan, eh, estas figuras que están llenas con A, B y C van a ser tres sistemas termodinámicos. Entonces, esos tres sistemas están separados por paredes. Aquí hay una pared en color gris y dos paredes en color claro que separan a los tres sistemas. Aquí los tres sistemas están colocados en el interior de un recipiente que con contenido que se nota aquí por esta pared gris, ¿no? Digamos, las paredes las puse de colores distintos para distinguir de qué tipo de pared se trata. Entonces, esta pared de color gris que si separa este sistema compuesto de los alrededores es una pared adiabática. Es decir, es una pared que no permite el intercambio de, eh, de, de calor entre los cuerpos. Entonces, y esta de acá es una pared, son dos paredes diatérmicas. Entonces, lo que tenemos aquí es que el sistema y el sistema B están separados por una pared adiabática y el sistema A y el sistema C tienen como frontera una pared diatérmica. Y también existe una pared diatérmica entre B y C. Si recuerdan bien, cuando nosotros definimos los tipos de paredes, las paredes aislantes, esas no permiten ninguna interacción entre el sistema y sus alrededores. Las adiabáticas permiten intercambios térmicos, como la transferencia de calor de uno a otro. Y las paredes diatérmicas sí permiten intercambios térmicos. Las adiabáticas no, las diatérmicas sí. Entonces, aquí hay intercambio térmico entre estos dos sistemas, el A y el C, y entre el B y el C. Entonces, después de transcurrido cierto intervalo de tiempo, los sistemas A y C llegan a un estado de equilibrio térmico entre sí y los sistemas B y C de la misma manera. Entonces, cuando eso ocurre, nosotros podemos separar o sustituir las paredes diatérmicas por una pared adiabática que separe el sistema C de los sistemas A y B. Y luego podemos poner en contacto térmico a través de una pared diatérmica a los sistemas A y B. Lo que vamos a encontrar es que no va a haber cambios en las variables termodinámicas de los sistemas A y B. Y eso es lo que establece la ley cero de la termodinámica. Aquí dicho en otras palabras, ¿no? Si A es un sistema termodinámico en equilibrio térmico con un sistema termodinámico C, y si B es otro sistema termodinámico en equilibrio térmico con C, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí. Y esto nos permite definir una nueva variable termodinámica, que es la temperatura. Entonces, cuando dos sistemas están en equilibrio térmico, se dice que tienen la misma temperatura. Ya no hay más transferencia de calor, por ejemplo, de un cuerpo a otro.
La temperatura es la propiedad que tienen en común dos sistemas que se encuentran en equilibrio térmico. Otra forma de escribir la ley cero es: dos sistemas están en equilibrio térmico sí y solo si sus temperaturas son iguales, ¿no? Entonces, eh, pues esto es lo que establece la ley cero y tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, para medir esa cantidad que acabamos de introducir, la temperatura, pues es necesario definir escalas de temperatura para poderla determinar, ¿verdad? De poder decir a qué temperatura se encuentra cada sistema que sea de interés. Entonces, normalmente se busca sistemas a los que se les pueda medir una propiedad que tenga cierta regularidad. Esa propiedad se llama propiedad termométrica. Y entonces podemos tener diferentes sistemas con los cuales podamos construir medidores de temperatura, o sea, construir termómetros, ¿verdad? Entonces, eh, se han definido, ¿no?, a lo largo de los años diferentes escalas para medir la temperatura. Las más comunes, y que seguramente todos ustedes están familiarizados con ellas, son la escala de temperatura Celsius, y la unidad de medida son los grados centígrados, que se denotan con este símbolo, ¿verdad? Entonces, para poder medir con exactitud la temperatura de cualquier sistema termodinámico o de un cuerpo, pues es necesario definir con precisión la forma en que se va a establecer la escala. Y entonces requerimos de puntos de calibración. Por ejemplo, para esta escala de temperatura Celsius, los puntos que nos permiten calibrar un termómetro son el punto normal de congelación del agua, que se establece como a una temperatura de 0 grados centígrados en esta escala, y el punto normal de ebullición del agua, que se establece a 100 grados centígrados, ¿no?, en condiciones normales de presión y temperatura, ¿no? Entonces, eh, la escala se divide en 100 partes iguales, 100 grados. Entonces, caben 100 grados centígrados desde el punto de congelación del agua hasta el punto de ebullición. Y eso me define la escala, ¿no? Entonces, otra escala que se puede definir es esta escala de temperatura Fahrenheit, que se usa, por ejemplo, en países de habla inglesa como Estados Unidos e Inglaterra y en algunos otros, ¿no? Esta escala en grados Fahrenheit se denota con este símbolo. Y también, pues, se requieren dos puntos de calibración para definirla. Un punto de calibración no necesariamente son los mismos de arriba para definir esta escala. Esta otra escala, uno de los puntos donde se marca el cero de la escala es el punto de congelación de una mezcla de hielo y sal. Esa sustancia se llama salmuera, ¿no? Entonces, eh, esto bajo ciertas condiciones de concentración, ¿no? Entonces, ahí se establece el cero, y el otro punto de calibración es la temperatura normal del cuerpo humano, o sea, los entre 37 y 38 grados centígrados, ¿no? Como lo conocemos, porque esa es la escala a la que estamos, de temperatura con la que estamos más familiarizados. En la escala Fahrenheit, a esa temperatura normal del cuerpo humano se le asigna el valor de 100. Y de la misma manera, este, pues se divide, ¿no?, esta, este intervalo en 100 partes iguales, y eso define un grado Fahrenheit, ¿no? Eh, como son dos puntos de calibración distintos, el tamaño de los grados no es el mismo. Hay una relación de tamaño. Al ratito la vamos a ver. Bueno, otra escala es la escala de temperatura Kelvin. Y esta es muy importante. Acuérdense que
La temperatura es una de las unidades básicas del sistema internacional, ¿verdad? Entonces, y se mide en, en grados Kelvin. En esta escala justamente es la que se escoge para medir la temperatura. Se llama escala Kelvin o escala absoluta de temperatura. Bueno, aquí se tiene un punto de calibración, que es el punto triple del agua, eh, y se fija la temperatura del punto triple del agua. El punto triple del agua es la temperatura a la cual coexisten el hielo, el agua líquida y el vapor del agua. Está muy cercano al punto normal de congelación del agua. Entonces, la temperatura en escala Kelvin del punto triple del agua se le asigna el valor 273.16 Kelvin. ¿Sí? Es, digamos, un valor. Entonces, esta es la forma, ¿no? De en cómo se calibran los termómetros, ¿verdad? Y les digo, existe muchísimos tipos de termómetros, ¿no? Entonces se pueden calibrar escogiendo puntos de calibración eh, específicos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la relación entre escalas de temperatura Fahrenheit y Celsius? Entonces, por ejemplo, si nosotros comparamos los valores a la que se encuentra una sustancia a una temperatura dada, podemos comparar cuánto mide la temperatura en esta escala y cuánto en la otra. Entonces, por ejemplo, para el punto normal de congelación del agua, en la escala Celsius es de 0 grados centígrados y en la escala Fahrenheit pues equivale a 32 grados Fahrenheit. Y el punto normal de ebullición del agua son 100 grados centígrados en escala Celsius y 212 grados Fahrenheit en esta otra escala. Y entonces nosotros podemos determinar una relación entre los tamaños de los grados centígrados. Por ejemplo, 5 grados centígrados equivalen a 9 grados Fahrenheit. Eso quiere decir que los grados Fahrenheit son de tamaño más pequeño que los grados centígrados. Que 9 nos va a dar 5. Es una relación que se puede determinar a partir de estos valores que están aquí. Entonces, ¿cómo pasar de una escala de temperatura a otra? Bueno, hay fórmulas que se pueden establecer fácilmente, ¿no? Con estas relaciones que están aquí. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos pasar de una medición de la temperatura en la escala Celsius para obtener el valor que corresponde en la escala Fahrenheit, tenemos que usar una fórmula como esta, que ustedes la conocen bien, ¿verdad? Por ejemplo, si la temperatura del punto de congelación del agua es de 0 grados centígrados, pues tendríamos 0 por 9 quintos es 0. Entonces la temperatura de ese punto de congelación en grados Fahrenheit sería 32 grados Fahrenheit. Igual, la temperatura de ebullición del agua, si nosotros tenemos que vale en grados centígrados 100 grados centígrados por 9 quintos más 32 me da justo los 212 grados Fahrenheit. De la misma manera, ¿no? Podemos encontrar una relación entre escalas de temperatura Kelvin y Celsius, ¿verdad? Por definición, un grado Kelvin se define como la temperatura del punto triple del agua. Punto triple, ¿saben? ¿No? Donde tenemos en equilibrio agua, hielo y vapor de agua, ¿no? Y dividido entre 273.16. Entonces, 273.16 es justo la temperatura del punto triple del agua. Dividido entre esa cantidad, pues me da un grado Kelvin. Entonces, ¿cómo podemos obtener una relación entre ambas escalas? Pues, de nuevo, ¿no? Usamos el punto normal de congelación del agua, que es 0 grados centígrados, y en grados Kelvin serían 273.15. ¿No? Y el punto normal de ebullición del agua, que son 100 grados centígrados en esta escala, en la otra serían pues 373.15. Entonces, los grados centígrados y los grados Kelvin son del mismo tamaño, ¿no? Y la conversión entre las dos escalas de temperatura está dada por esta expresión. Si nosotros, por ejemplo,
en el punto de congelación del agua la temperatura en grados centígrados es 0, pues entonces en la escala Kelvin sería 273.15. Y lo mismo, si el valor de la temperatura en el punto normal de ebullición del agua es de 373.15, entonces, perdón, es 100 grados centígrados, la temperatura en grados Kelvin sería 373.15, solo se los paso sumando para acá, ¿no? Y entonces ya tenemos ecuaciones que nos permiten pasar de una escala de temperaturas a otra, ¿verdad? Y tenemos la forma, pues, en que se definen cada una de esas escalas, ¿no? Y así podríamos tener otras escalas diferentes, ¿verdad? Estas son las más usuales. De hecho, la que usa el sistema internacional es la de la escala Kelvin. Bueno, entonces, les decía, nosotros podemos tener termómetros de muchas, digamos, usando sustancias de diferente tipo. Y entonces siempre podemos encontrar una escala de temperaturas dada por esta expresión que está aquí, en la escala de temperatura Kelvin. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos escoger un termómetro de una sustancia cualesquiera, ver cuál es el valor o la cantidad termométrica que vamos a medir a una cierta temperatura y lo vamos a comparar con su valor a la temperatura del punto triple del agua. Entonces, la temperatura dada por la medición de esa propiedad pudiera ser, por ejemplo, el valor de una resistencia eléctrica, ¿no? Digamos que la resistencia eléctrica en el punto triple del agua de una sustancia tenga un valor que nosotros podamos determinar. Y si queremos calcular la temperatura midiendo la resistencia eléctrica de esa sustancia, entonces podríamos determinarla en la escala Kelvin. Y así para muchos sistemas. En particular, entre los termómetros que se pueden construir, existen los termómetros de gas. Podemos tener termómetros de gas de diferentes tipos de gases, ¿no? Oxígeno, hidrógeno, helio, etcétera, de muchos tipos. Y tratar de obtener una escala para cada uno de esos sistemas. Lo que se encuentra es que cuando se mide o se usa como propiedad termométrica de los gases, ellos tienen un comportamiento común cuando se baja la presión eh, medida en el punto triple del agua cuando tiende a cero. Resulta que bajo este límite, para cualquier gas, el valor de la temperatura converge a un mismo valor. No importa de qué gas estemos usando como termómetro. Cuando nosotros tomamos este límite para medir la presión del gas, se obtiene siempre el mismo valor. Y entonces eso nos permite definir una escala de temperatura universal que se conoce como escala de temperatura del gas ideal. O sea, un gas ideal se considera que el gas cuya presión es eh, muy pequeña, ¿no? Entonces, y entonces es este sistema, el gas ideal, el que nos permite definir la escala internacional de temperatura Kelvin, que es la que se usa, ¿no?, en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, esta escala consta de un conjunto de puntos fijos establecidos con un termómetro de gas a volumen constante, que pueden ser empleados para calibrar otros termómetros secundarios más convenientes en la práctica. Por ejemplo, un punto bien determinado con un termómetro, con una escala de temperatura de gas ideal es la temperatura
aceptada actualmente del punto de ebullición normal del agua, que es de 373.125 Kelvin, ¿no? Y es la que es un valor bien establecido, ¿no? Se midió con un termómetro de gas a volumen constante. Bueno, entonces, pues así, estas son, digamos, las formas de establecer o de construir termómetros, ¿no? Les digo que pueden ser construidos con una sustancia particular, siempre y cuando el comportamiento es de la propiedad termométrica que se va a utilizar para medir la temperatura, pues tenga un comportamiento lineal con la temperatura para que este, la escala sea uniforme, ¿no? Que todos los grados sean del mismo tamaño, digamos, ¿verdad? En cada una de las sustancias termométricas que quisiéramos nosotros establecer y usar como termómetro. Bueno, hay ciertos fenómenos, pasando a otra cosa, ¿no? Que tienen que ver con los cambios en la temperatura, tal como lo definimos ahorita. Entonces, es un fenómeno muy importante que ocurre en los sólidos es la dilatación, el fenómeno de dilatación térmica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando aumenta la temperatura de un cuerpo sólido, pues este se dilatan, aumenta, cambia su volumen, su longitud o su espesor. O sea, el cambio en cualquier dimensión del sólido, ¿no? Ya sea su longitud, su anchura, su espesor, se llama dilatación lineal. Y se sabe, ¿no? Experimentalmente se tienen formas de calcularlo. Por ejemplo, si la longitud del sólido es L0 a la temperatura T0, supongamos una varilla muy delgada de longitud L0, que tiene una longitud L0 a esta temperatura en la que estamos actualmente, ¿no? T0, cada quien. Entonces, un cambio en la temperatura por una cantidad delta T va a producir un cambio en la longitud de la varilla. Experimentalmente se encuentra que el cambio de temperatura produce este cambio en la longitud. Depende de qué tan largo era la varilla, por ejemplo. Y aquí hay un coeficiente, se llama coeficiente de dilatación lineal. Y esta cantidad es una propiedad de cada sólido, ¿no? Tiene un valor diferente, o de cada sustancia. Esta misma fórmula, si nosotros despejamos delta L, no es otra cosa más que la longitud final menos la longitud inicial a la temperatura inicial. Esta cantidad delta T, pues es lo que cambia la temperatura. Sería la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, vamos a despejar aquí la longitud que va a tener el sólido a la temperatura final T. Y está dada por esta expresión. Entonces, si se fijan, la longitud aumenta linealmente con la temperatura, ¿no? Podemos hacer una gráfica. Bueno, eso es importante. Algunos coeficientes de dilatación lineal, aquí hay una lista como ejemplo, ¿no? Este coeficiente de dilatación lineal, si nosotros lo despejamos de aquí, va a tener dimensiones de longitud entre longitud. Bueno, esas se van a cancelar, entonces y quedaría 1 sobre delta t, o sea, tendría dimensiones del recíproco de la temperatura. O sea, estaría un número por grados centígrados a la -1, digamos. Bueno, entonces, para el hielo, por ejemplo, esta alfa vale 51 por 10 a la -6. O sea, es un valor muy pequeño, ¿no? Eso quiere decir que los sólidos con cambios en la temperatura se van a dilatar apenas en una cantidad apenas perceptible, ¿no? Porque esta cantidad, el coeficiente de dilatación, toma valores muy pequeños. Aquí lo podemos ver, son del orden de 10 a la -6, ¿no? De micras, ¿no? Entonces, el hielo tiene un coeficiente de 51 por 10 a la -6 entre grados centígrados y en esta lista van de valores grandes a valores más pequeños, ¿no? El plomo tiene un coeficiente de alfa de 29 por 10 a la -6, el aluminio 23, el cobre 17, el acero 11, ¿verdad? Entonces,
quiere decir que bajo un aumento de temperatura se va a dilatar más fácilmente en mayor cantidad el plomo que el acero, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, estas fórmulas que les di aquí y los valores del coeficiente para los diferentes materiales es muy importante. Por ejemplo, cuando se construyen puentes o estructuras que contengan sólidos metálicos, las vías del ferrocarril, etcétera, o o las carreteras de concreto, ¿no? Siempre debe de quedar un pequeño margen de separación entre las diferentes partes, porque si la temperatura aumenta, pues debe haber un margen suficiente para que se pueda dar la dilatación de las diferentes partes de la estructura y que no ocurra un problema, por ejemplo, una deformación de toda la estructura y se rompa, ¿no? Puede haber rompimiento. Entonces, es muy importante para los ingenieros tomar en cuenta qué tanto se va a dilatar un material de construcción con la temperatura para evitar posibles accidentes, ¿no? Bueno, en los sólidos isotrópicos, bueno, esto de isotrópico significa que no importa, digamos, la dirección en la que observemos el sólido, ¿no? Si es de arriba hacia abajo, de enfrente para atrás, de un lado hacia el otro, su comportamiento va a ser el mismo ante cambios en la temperatura, para en este caso, ¿no? En cualquiera una de las tres direcciones X, Y o Z, ¿verdad? Entonces, en los sólidos isotrópicos, el valor del coeficiente de dilatación es el mismo en las tres dimensiones. Y entonces nosotros podemos calcular qué tanto cambia el área de un sólido o qué tanto cambia su volumen. Y lo podemos calcular con estas fórmulas que están aquí que se pueden probar. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una superficie y la sometemos a un cambio de temperatura, una superficie de área y la sometemos a un cambio de temperatura, entonces su área va a cambiar en esta cantidad. Aquí cambiaría, digamos, este 2 alfa representaría el coeficiente de dilatación de superficies, es 2 veces el coeficiente lineal. Es un resultado curioso, pero se cumple para los sólidos isotrópicos, ¿no? Y si nosotros queremos saber cuánto cambia el volumen del sólido con un cambio en la temperatura, pues habría que tomar en cuenta esta otra fórmula, donde el coeficiente de dilatación de volumen sería igual a 3 veces su coeficiente de dilatación lineal. Entonces, estas fórmulas son válidas solo para los sólidos isotrópicos. En otro tipo de sólidos donde puedan dilatarse más en una dirección que, no, que en las otras, entonces estas fórmulas ya no se van a cumplir, ¿verdad? Entonces es importante saber si el sólido es isotrópico o no lo es, ¿verdad? Bueno, hasta ahí, digamos, esas son implicaciones de la ley cero, ¿no? Y el concepto de temperatura que tiene se- muchos usos, ¿no? O sea, para medir la temperatura del cuerpo humano, etcétera, en medicina, en muchas partes, ¿verdad? Y quisiera pasar ahora cómo establecer la primera ley de la termodinámica. Entonces, para eso necesitamos entender bien el concepto de calor. Entonces, una forma de definir esta cantidad, el calor es una forma de energía, para empezar, que puede fluir entre un sistema y su entorno cuando existe una diferencia de temperatura entre ellos. Entonces, por ejemplo, podemos tener una convención de, ¿verdad? De hacia dónde fluye el calor, ¿verdad? Que no lo vemos, lo sentimos, digamos, con los cambios en temperatura. Entonces, eh, nosotros vamos a convenir, vamos a decir que la cantidad de calor que se transfiere de un sistema hacia alrededores o viceversa, con esta convención. Entonces, si el calor fluye hacia el sistema, o sea, digamos que el entorno le está proporcionando energía al sistema, vamos a considerar que la cantidad de calor que entra al sistema es positiva, lo que hará que aumente su energía. Por el contrario, si el calor escapa del sistema hacia los alrededores,
entonces estará perdiendo energía y se denota como que el calor que sale se le asigna un signo negativo. Entonces aquí en estos esquemas lo podemos ver. Tenemos un sistema que está en contacto térmico con los alrededores y hay intercambio. Digamos, esta sería una pared diatérmica, ¿no? Entonces, eh, cuando la temperatura del sistema es menor que la temperatura de su entorno, de los alrededores, entonces el calor fluye desde el exterior hacia el interior del sistema. Y eso lo podemos medir como una cantidad positiva, de acuerdo con esta convención. Pero cuando el sistema se encuentra en contacto térmico con los alrededores a través de una pared térmica, el calor, y si se encuentra a una temperatura mayor que la del entorno, entonces el calor va a fluir desde el sistema hacia el exterior. El sistema va a perder energía, por eso es que denotamos el calor como una cantidad negativa. Entonces, con esa convención, vamos a entender el calor en termodinámica, vamos a entender el calor como una forma de energía que se transfiere de un sistema a los alrededores o de un sistema a otro si los sistemas se encuentran a temperaturas diferentes, ¿verdad? Y entonces vamos a establecer la primera ley de la termodinámica. De la siguiente manera, en cualquier proceso termodinámico entre los estados de equilibrio inicial y final, la cantidad Q más W, bueno, esta Q es el calor, la cantidad de energía de la que les estaba hablando hace un momento. Esta W representa el la cantidad de trabajo que el sistema puede desarrollar. Por ejemplo, cuando aumenta su volumen, cuando disminuye su volumen y ejerce cierta presión sobre los alrededores. Entonces, se puede determinar qué tanto trabajo hace el sistema o qué tanto trabajo hacen los alrededores sobre el sistema para comprimirlo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta cantidad, la suma del calor transferido al sistema y del trabajo realizado por el sistema, tiene el mismo valor para cualquier trayectoria entre los estados inicial y final. Y esta cantidad es igual al cambio de una función de estado que vamos a llamar la energía interna. Entonces, la suma en un proceso termodinámico en el cual el sistema pasa de un estado inicial a un estado final, transfiriendo energía y realizando trabajo, cambia su energía interna en esta cantidad. Puede este cambio ser mayor o puede ser menor, ¿no? Eh, y entonces, el contenido de la primera ley lo podemos resumir en la forma siguiente. Existe una función de estado que se conoce como energía interna del sistema. Es una propiedad de los sistemas termodinámicos que satisface esta ecuación. Y esta misma ecuación la podemos nosotros interpretar como una ley de conservación de la energía, ¿no? O sea, tanto trabajo realiza el sistema, tanto calor transfiere y eso hace que su energía interna cambie, ¿no? Depende de cuánto se gaste de estas dos cantidades, ¿no? Si el sistema experimenta un cambio infinitesimal en su estado, o sea, un pequeñísimo cambio, ¿no?, de sus variables termodinámicas, entonces esta ecuación de arriba se puede expresar como una ecuación diferencial como esta que está acá, ¿no?, escrita en términos de pequeños cambios, ¿no? En general, estas cantidades, tanto el calor como el trabajo, dependen de la forma en que se realiza el proceso. Es decir, si se acuerdan, hace rato les presenté una gráfica en un espacio de estados. Entonces, si nosotros pasamos del punto inicial al punto final por una trayectoria y luego si hacemos un proceso por otra trayectoria diferente, estas cantidades van a tomar valores diferentes. Sin embargo, la suma siempre va a dar el mismo cambio en la energía interna, ¿no?, para procesos que se realicen por trayectorias diferentes del estadio fase, pero siempre del estado inicial al estado final, ¿no? Bueno, no voy a, por, por cuestión de tiempo,
Ya no voy a abundar más en la primera ley y vamos a pasar a la segunda ley de la termodinámica. Y aquí necesitamos un concepto que también es muy importante, que también es una función de estado, es una variable termodinámica que se conoce como la entropía. Y lo que se establece es que esta variable termodinámica, la entropía, cuando el sistema realiza un proceso termodinámico entre un estado inicial y un estado final, el cambio en la entropía lo podemos calcular con esta fórmula que está aquí, donde esta es la cantidad de calor transferido o absorbido por el sistema a la temperatura T a la que se encuentra, ¿no? Y entonces aquí, ¿cuánto vale este cambio? Depende del tipo de proceso que se esté realizando. Entonces podemos distinguir dos procesos. Un proceso, por ejemplo, en el que nosotros podamos llevar al sistema del estado inicial y al estado final y luego regresarnos. En ese caso, el cambio en la entropía va a ser igual a cero. Ese es un proceso que se llama reversible. Pero hay otros procesos en los que el cambio en la entropía es diferente de cero y esos procesos se llaman procesos irreversibles, ¿no? Entonces la segunda ley de la termodinámica se puede establecer de la siguiente manera. En cualquier proceso termodinámico, al pasar de un estado de equilibrio a otro, la entropía del sistema más el entorno, o sea, la energía total del universo, si, como digamos, el sistema está intercambiando energía con los alrededores, entonces debemos de tomar en cuenta todos los cambios de las variables termodinámicas, tanto del sistema como del entorno, ¿no? Entonces, para el caso de la entropía total, esta permanece sin cambio o bien aumenta, ¿no? Entonces eso lo podemos expresar de esta manera. Es lo que establece la segunda ley de la termodinámica. Entonces, para procesos reversibles, el cambio total en la entropía siempre va a ser igual a cero, no cambiará. Pero para procesos que son irreversibles, o sea que no podemos pasar del estado inicial al final y regresarnos, eso es imposible, entonces el cambio en entropía para esos procesos siempre es mayor que cero, ¿no? Entonces, en la naturaleza, ningún proceso puede o podemos encontrar jamás que la entropía disminuya, ¿no? O sea, la entropía total, ¿no? Del sistema más sus alrededores. Entonces, es otra forma de expresar la segunda ley de la termodinámica. Bueno, bien. Creo que es todo lo que tengo aquí. Estaríamos. Se puede hablar, fíjense, todavía, si hay tiempo, poquito, de una tercera ley de la termodinámica. Y esa también tiene que ver con la entropía. Y eso, ley lo que establece es que es imposible encontrar en la naturaleza un proceso que mediante una serie o una sucesión de pasos, pasando por estados de equilibrio termodinámico, podamos alcanzar el cero absoluto, ¿verdad? O bien, dicho de otra manera, podemos decir que la entropía en el cero absoluto toma un valor constante, ¿eh? Pero bueno, eso sería otro tema muy amplio, ¿no? Para discutir. Pero por lo pronto creo que aquí vamos a concluir este curso. Hicimos un recorrido muy rápido, pasando por la estática de fluidos, la dinámica de fluidos, ¿no? Considerando los diferentes tipos de flujos cuando el fluido está en movimiento, ¿no? Fluidos ideales, fluidos viscosos, eh, la distinción, ¿no? Entre fluidos newtonianos y no newtonianos, etcétera, y luego revisamos así rápidamente las leyes
de la termodinámica que rigen el comportamiento de los sistemas físicos, ¿no? Es decir, en términos de variables termodinámicas, ¿no? Su temperatura, los cambios, ¿no? En su volumen, con la temperatura, presión, etcétera, ¿no? Entonces, la termodinámica, fluidos, ¿no? Por un lado, ¿no? La teoría de los fluidos, por un lado, y la de los sistemas termodinámicos, por otro, son teorías de la física muy, muy amplias, ¿no? Que están en constante, o se encuentran eh, bajo constante investigación por muchos investigadores, ¿verdad? Que estudian los diferentes tipos de procesos y los diferentes tipos de sistemas, ¿no? Que existen en la naturaleza con muchísimas aplicaciones, ¿no? Sabemos, nosotros a nuestro alrededor tenemos aplicaciones de estas eh, teorías físicas, ¿no? Bueno, pues no sé, creo que aquí vamos a detener y quisiera tener, pues, escuchar algunos comentarios de ustedes que quisieran expresar. Buenas tardes, profesor. Por Bien. acá, Alejandro, desde Cuba. Dime, Alejandro. Y, profe, quería expresarle que ha sido un curso muy interesante y que hemos adquirido nuevos conocimientos con él. Muchas gracias. Bien, gracias. Sí. ¿Alguien más? Igualmente, me gustaría agradecer pues su tiempo dedicado a este curso y la verdad es que fue muy interesante, fue muy divertido y si se vuelve a repetir, pues eso espero. Muchas gracias. Bien, muy bien. Lo tendremos en cuenta. ¿Alguien más? Bueno, yo lo que puedo hacer es pedirle al comité organizador de este taller de física, que les facilite, ¿no? Estas notas. Yo se las voy a enviar al comité organizador y ellos se encargarán de enviárselas, ¿no? A sus, a través del contacto que ustedes les hayan facilitado. ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí, Bueno, Ah, sí, para que las conserven, ¿verdad? profesor, Sí, diga. antes de retirarnos, me gustaría saber si usted nos puede hacer llegar alguna vía para poder comunicarnos con usted, para seguir eh, continuando de otra manera con este tipo de teorías y contenido. O sea, puede ser algún correo electrónico o algún número telefónico, lo que usted considere correcto. Puedo proporcionarles mi correo electrónico si ustedes tienen en qué anotar. Sí, sí, Pueden poner todo con minúsculas mi nombre, adalberto.corella, Corella con doble L. Ujú. sí, Es adalberto.corella @unison, sí. unison.mx. Muchísimas gracias. Bueno, con ese correo, cualquier cosa que ustedes quieran preguntar, ahí me contactan y yo con mucho gusto les voy a responder. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ha sido un placer estar con ustedes. Les deseo lo mejor en su vida futura, que todo les salga muy bien en sus planes. muchas Muchísimas gracias. gracias. Bien, estén atentos ahí al envío de estas notas.